yo quiero, a colación del tema, dedicarle esta charla en memoria de la muerte de mi madre el mes pasado por una trombosis mesentérica. La analogía que hacemos los cirujanos es una trombosis cementérica. O sea, no puedo tener más daño moral, o sea, el sufrimiento que ocurra esto, ¿no? Pero con la experiencia que tienes como galeno y la importancia que tienes dentro del Seguro Social, pues agilizas toda la actuación médica necesaria para que fuera intervenida en el menor tiempo posible con un diagnóstico de suboclusión. En la madrugada, cuando salió el doctor Gonzalo Tipac y me dijo que era una trombosis mesentérica, como cirujano, pues sabemos cuál es el pronóstico de una enfermedad de este tipo, ¿no? Y una mujer de 79 años de edad. Entonces, realmente, no todo es la culpa del doctor, sino que la enfermedad tiene un desenlace y la evolución es cuánto tenemos que ver nosotros los peritos. Así como saben que lo que están yendo a los penales por gente pobre, ignorante y que no tiene dinero para un abogado, pues así es realmente cuando un médico, como el caso que presentó mi colega Maliño, debemos de ver nosotros precisamente de que existe esa posibilidad de complicación siempre, ¿no? Pero entonces en el análisis jurídico que hace el abogado, presenta así la cédula profesional del doctor, la recertificación, que vino al Congreso de Acapulco, que ya fue a X curso, etcétera, etcétera. Nada de eso nos salva. Salva y lleva una buena conducción dentro de la defensa del médico, es que otro médico con conocimiento y pericial en la materia, que tenga experiencia en resolver este tipo de problemas, argumente el actuar del doctor, defienda al doctor. Este apartado que le llamo así de peritos en el colegio de nuestro, está formado a petición del Senado para defender ante la CONAMED a la membresía, aconsejarle, porque tenemos la experiencia en cómo argumentar, e inclusive que lo hayas matado tú, porque ¿qué? Hay criterios de exclusión de delito del artículo 92 del Código Penal Federal, donde dice cómo vamos a excluir el delito. Lo hizo la primera vez, es una persona de reputación, pertenece a una etnia determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros como peritos tenemos que saber que existe esto para poder argumentar una defensa dentro de eso, no presentar que en el kinder salió el bailable de folclore. Tenemos que presentar los elementos legales de su actuar para defenderlo. ¿Cómo podemos defender ese caso que me aprovecho desde el caso del doctor? ¿Cómo lo podríamos defender? Pues yo pido en la necropsia, tenía un defecto congénito, y en ese momento cuando metió la broca, no la metió hasta que se fuera todo hasta la empuñadura, ¿no? Entonces seguramente que le encontraba ese defecto congénito y por eso se llevó la cuestión esta. Entonces ese paciente iba a morir en ese momento porque le metió acá. Posiblemente no actuó correctamente el doctor. ¿A qué se le ocurriría si lo que operamos hombro? Pues desarticulo la clavícula, la levanto y me voy al vaso, lo pinzo y llamo a un vascular que me ayude, ¿no? Los oncólogos son expertos en esto, ¿verdad? En quitar y van ligando. Saben que los resultados van a ser diferentes, pero no se va a morir el paciente. Te bloqueas. Cuando operamos en instituciones médicas, por aquí está, creo que Chávez estaba sentado, una vez un hombro estaba sangrándole a él, yo estaba quitando material en la Maléfica, ¿te acuerdan de la Maléfica? Ya no existe, ¿verdad? En México DF. Y me dice, está sangrando, chino. Y entonces me meto y le digo, me estaba yo lavando, le digo al anestesiólogo, cambia la posición, siéntalo. Lo estaba operando acostado, un hombro, siéntalo en silla de playa. Amplía tu abordaje, ahorita con lo que acabo de lavar, amplía. ¿Cómo está el aspirador? Está muy mal el aspirador. Cambia el aspirador, por favor. Entonces, posición, amplíes el abordaje, usa un buen aspirador. Y cuando entré, ya no estaba sangrando. Entonces, tienen que ver eso. Y el profesor Harald Cherne, mi maestro en Alemania, él decía, cuando tú haces un buen abordaje para un tipo de cirugía, te resuelve el 70% de tu cirugía. Me lo dirá Pedrito. Tú haces un buen abordaje para cadera, o como Medina que promulga el mínimo abordaje, pero tienes 3 separadores de Hohmann, pues haces una exposición correcta, ¿no? Y ves perfectamente bien. Pero si estás trabajando ahí y nada más tocas el fragmentito, como pasa en las fracturas del pilón tibial, como de los despreciados y de importancia, ¿verdad? De los tobillitos, ¿verdad?
que les quedan espantosísimos cuando usan unas pinzotas así al hueso osteoporótico. Entonces te le mandan la reparación del daño, ¿eh? Entonces, esto es como preámbulo que existe un Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no tiene la razón para demandar a un médico cuando tú sabes que de esa trombosis mesentérica no hay vuelta. Pero yo lo conozco como Galeno y fue operado inmediatamente, pero porque yo fui a pelearme con el director, le dije que lo iba a denunciar penalmente y yo no amenazaba. Me sacaron de que estaba agarrándole la mano por el dolor, cayó en estado de choque, me piden un catéter central para su mamá porque se acaba de entrar en choque, porque me sacó el escrito que está en urgencias y me fui para la dirección. La atendieron súper bien, todo, la operaron 2 veces, pero yo sabía cuál era el resultado, ¿no? Entonces, si definimos aquí cuál es el daño moral, a mí no me gustaría que sea positiva, sino que les voy contando mejor para no aburrirlos de lo que se considera dentro de este campo. El daño moral no es que tuve que ver al psiquiatra 10 veces, ni porque me siento mal. Lo define correctamente el daño moral después de que pasen estos conceptos, pues lo define la ley. ¿Y quién? El Código Civil. ¿Y cuándo? ¿Dónde? En el artículo 1916. Le voy a contar una anécdota ahorita para que se pongan más contentos. Cuando iba a hacer examen, la maestra en la UVM, que estudié ahí, soy del Vago de México, maestra, ¿iba a preguntar artículos? Entonces el doctor Hernández decía, pues claro, ¿a poco los médicos no sabemos las dosis de los fármacos que prescribimos? Entonces mis colegas abogados decían, es que el doctor Hernández es articulero. Dice la maestra, codiguero. También, maestra, soy articulero. Y entonces, esa es la cuestión, que uno debe de conocer la ley y el derecho. Ahí está el artículo 6, nunca le pongo a que lo lean completo, porque eso está en el código. Pero ese es 1916 y no es lo que yo sienta de mí que me causó daño, sino ahí lo define el concepto. En las letras negritas, si lo leen en las negritas, dice el concepto que la sociedad tiene de mí a raíz de lo que me hizo el doctor. Me dejó tan feo que ya mi mujer me abandonó y me puso los cuernos. Ha de ser porque me dejó feo, ¿verdad? Por alguna cosa que se le asemeje. Fui 10 consultas con el psicólogo. Eso no es daño moral. El daño moral, les digo como abogado, es extremadamente difícil de comprobar. Cuando un abogado tiene jiribilla y quiere defender a un paciente en contra de un galeno, ahí se le van las patas al abogado. Difícilmente te va a comprobar el daño moral. Claro, enseguida invoca que pide estratosféricas cifras de dinero, como se acostumbra en Estados Unidos, ¿verdad? Pero afortunadamente aquí no prospera ese tipo de situaciones. Entonces es el artículo 1915, el artículo antes de ese, donde el juez determina que operó un académico o operó un albañil, ahí cuánto va a pedir, ¿no? Pero acabamos de ganar para el Seguro Social, en lo mayor es un caso de un paciente trailero que estaba la demanda por la vía civil por 15 millones de pesos. Pues yo llegué como perito, el doctor Hernández, y le inventó que este paciente tenía una patología de fondo que lo habían artrodesado 3 veces sin lomas verdes y nunca había consolidado. Pero cuando yo vimos el caso, y mi colega era mi contra, ¿verdad? Como perito, o sea, él era perito de la parte demandante, se dice actora, y yo era de la parte del seguro del doctor del Seguro Social. Pues entonces el abogado, me acuerdo, porque no es pena decirla, el abogado Langarica, yo le decía Lenguarica, ¿no? Y entonces, que le invento, ¿qué creen? Le descubrí que el paciente tenía una artropatía de Charcot. Cuando dictó la sentencia, el señor juez dice, el doctor Hernández dio todos los elementos de la patología y aportó la literatura médica de que este chango tenía una neuropatía y por eso nunca consolidó. Luego entonces él se fue a recurso de revisión y luego se fue al amparo y luego lo sancionó la última ratio y lo sancionó porque seguía friega y ahora ya terminó el caso. 15 millones en los cuales el doctor adscrito de los mayores está involucrado. ¿Y qué se siente como médico? Ahí sí te provoca daño moral, porque entonces ya no ejerces. Es más, tenemos colegas de Magdalena que los han demandado un montón de veces y tú lo ves que entran a operar, y no digo nombres aquí, y llevan con una temblorina tremenda y pierden hasta la seguridad en sí mismos. Ahí sí es daño moral. Pero no existe el término, mi colega me lo va a contradecir, no existe el término contrademanda. Muy pocos médicos se ocupan, dicen, pues ya me demandó, ahora lo voy a contrademandar. No existe eso. Existe que tú demandes como médico el daño moral, ¿verdad, colega? Sí, pero no contrademandar, no se puede.
Pero queda uno tan dolido, tan desfalcado, ¿verdad? Por eso se obligan a pagar, que no, aquí ejercen muchos y no tienen al corriente su seguro de gastos médicos, ¿verdad? Su seguro de gastos médicos para el ejercicio profesional, no el de GNP, para profesional. Y hay un montón de empresas que te ven, y yo pertenezco a una media ilegal, ahí trabajo como perito, somos los peritos de estrellas ahí, y ahorita en el colegio pues aportamos nuestra experiencia. Pero ¿cuál es eso que les decía a usted? El carácter propositivo de esta reflexión presenta como reto orientar la acción tecnocientífica hacia una perspectiva humanística. Con eso, yo sé que todos tienen mucho conocimiento, pero si no se olvidan de que la humanidad, el que demanda derechos humanos, yo lo decía una vez en un concepto, ¿qué tan humano seré para exigir derechos? ¿Ustedes creen que es el checheno ese que puso las bombas ahí en el maratón allí en Boston? Él puede exigir derechos humanos. Aquí seguro que Plasencia le hubiera dicho, no, mire, lo detuvieron mal y lo corretearon y tuvo que atropellar a su hermano. ¿Cómo está sufriendo él? Porque también mató a su hermano cuando lo atropelló. Pero está en USA. Y Barack Obama pues dijeron, lo vamos a juzgar como un criminal y pasar pena de muerte. Ya ven cómo es tan diferente la ley en diferentes países. Si este paciente está así como resultado final y lo operaron en el INR, yo tuve que entrar como doctor Hernández en privado y quitarle el acetábulo y quitarle todo eso que estaba allí y reconstruir. El paciente ya falleció, pero no me demandaron por daño moral. Al contrario, resolvimos todo eso y sacamos, se quitó la infección y todo el aflojamiento. Entonces quiero decirles entonces que son los principios, el obrar humano y con ética. Y ¿sabe qué? Le partieron el queso, pero hoy vamos a agarrar y vamos a tratar de hacer lo correcto. En este caso, esta prótesis aflojó, pues le pusimos una revisión con un inserto y con serenidad, porque yo soy abogado no porque sea malo como cirujano, sino porque soy muy inquieto. Entonces esa la operé y le puse esa revisión y ya quedó bien y no me ha demandado. Quién sabe mañana, ¿verdad? Y entonces existe esta cuestión, la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y aquí es donde debemos de poner el dedo sobre la llaga, donde debemos de decir nosotros qué es la reparación del daño y qué es el daño moral. Si yo me obligo con seguro de ejercicio profesional y se paga lo que está pidiendo el paciente porque tengo culpa, o si yo lo mando con mi colega el doctor que es más, cabe la palabra, más chingón que yo, pues es que lo opere. Digo, oye, ayúdame, ¿no? Porque mira, la regué, sobre todo en columna, ¿no? Cuando hacemos instrumentaciones, transpericulares, lo opero, pero lo que pasa es que en seguros de gastos médicos mayores ya no le incluye al paciente la hospitalización. Entonces yo ya no lo puedo operar porque eso no se incluye el seguro. Ya ven cómo nos deja por allí. En Alemania, no tuve la fortuna de estudiar, las complicaciones corren también por la universidad. El Medizinische Hochschule Hannover, si tú lo operas al paciente y se complica con infección, hay un apartado especial para infectados y ya no estábamos ganando dinero. Ya estaba incluido en la cuestión esta de las complicaciones. Luego entonces, pues no dejar al paciente que dice, pues ya no lo puedo ver porque ya no tiene derecho a entrar al Ángeles o a América Sur, sino que yo lo mando con mi colega y digo, vamos a operarlo de gratis, ¿no? Ayúdame, échame la mano porque mira, aquí se me complicó. Pero lo malo es que huimos, le hacemos como los perritos o los gatitos que le echan tierra a lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, como colegas, antes de que te exijan la reparación del daño, uno debe de resarcir y hacer lo correcto. Si se infectó el paciente, pues mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer eso. Ahora, ¿quién debe de hablar de infecciones de prótesis de rodilla? Aquel que se presentó en el colegio en la última sesión y dijo, tenemos 46% de infecciones en nutrición, o debe de hablar el doctor Hernández que tiene 0 de infección. Bueno, algo hay que, es la contradicción en este país. Los gringos publican hasta de sus errores, pero los mexicanos hablamos de que el que tiene más infecciones es el que debe hablar de infecciones. Pues ese no tiene ni moral para poder hablar de infecciones, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces aquí la cuestión es tan importante de que tengamos una técnica depurada, de que actuemos honestamente, que actuemos con ética y con moral y una ética reconstructiva. Nos estamos apartando nosotros de considerar que estamos practicando una medicina, una profesión tan loable que no somos como los ingenieros arquitectos. Solamente el grado de doctor es el grado máximo que está aquí. Sí, es una situación muy importante que debemos de ponderar, que el grado de médico se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se viene
una judicialización y una economía exagerada de ganar, ganar y ganar, y a veces tenemos que ceder. Entonces yo lo que promulgo aquí como un consejo de abogado es, aunque hayan cometido el error, pues es que, doctor, mira, hice la cirugía así, y ya vemos la argumentación cómo te defiende. Estabas muy cansado, estabas triste, y entonces pasó eso. Gracias. Gracias, Roberto. Para hablarnos de fotografía forense, tenemos al doctor Miguel Ángel Lerdo de Tejada. Él es jubilado del Seguro Social y tiene las especialidades de cirugía artroscópica, cirugía de columna